Bienvenidos a nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, con un tema que hoy queremos ofrecerles, y es la problemática sobre el pueblo cubano. El 11 de julio, el pueblo cubano, al interior de su país y en todo el mundo, se empezó a levantar sus voces de protestas, llamando al cambio. Y ante eso han sido a lo largo de estos casi 2 meses muchas situaciones las que se han venido presentando. ¿Será acaso el momento de pensar en el pueblo cubano y sobre todo ese levantamiento como una oportunidad para que efectivamente la democracia llegue a un país como Cuba? Estamos ante el avisoramiento de nuevas oportunidades o es más de lo mismo. Cuando hablamos de Cuba, desde el año de 1959 en adelante, realmente ante qué país nos enfrentamos. Cada vez que las reflexiones políticas o democráticas se proponen en escenarios de comunidades internacionales, Cuba no se hace presente. Algo está sucediendo, pero algo también necesita cambiar. Será la reflexión que les ofrezcamos en este espacio de opinión. Por eso iniciemos con la siguiente nota, en la que conoceremos un poco el panorama actual de un país como Cuba. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. La isla de Cuba vive uno de sus momentos más álgidos tras el inicio de protestas masivas en contra de su gobierno. La difícil situación económica, el manejo de la pandemia y las múltiples represiones son las razones que impulsan a los ciudadanos para estar en las calles. Desde el golpe de Estado de 1959, en el que cayó Fulgencio Batista, el movimiento 26 de julio, posteriormente nombrado Partido Comunista de Cuba, tiene el control político y gubernamental en Cuba. Con Fidel Castro a la cabeza, se estableció un Estado socialista basado en la ideología marxista-leninista que buscaba fortalecer las fuerzas productivas del país para beneficio de toda su población. Tras la muerte de Fidel Castro en 2016 y el corto paso de su hermano Raúl, en 2019, Miguel Díaz-Canel se hizo cargo del poder político como sucesor directo de la ideología ya planteada por los hermanos Castro. El 2020 trajo consigo una de las peores crisis mundiales en los últimos tiempos. A pesar de que Cuba estuvo mucho tiempo alejada de las graves consecuencias del COVID-19, cuando la pandemia llegó, lo hizo dejando entrever muchos problemas sociales y estructurales. Con el turismo parado por las restricciones de viajes, la principal fuente de ingresos para el país dejó de llegar. Además, el déficit de control de atención para tratar pacientes de COVID ha generado el fallecimiento de muchos y el inconformismo se ha hecho notar. Las manifestaciones, los plantones y marchas se volvieron comunes en el último tiempo en un país donde no se percibe algo así desde 1994, en el periodo especial vivido por la caída de la Unión Soviética. Actualmente, las comunicaciones, las redes sociales y la información que logra salir de la isla han logrado que la situación sea conocida a nivel mundial, logrando la realización e intervención de analistas y la posibilidad de que los diferentes puntos de vista de la situación ante la conexión, el gobierno local ha restringido el Internet para mantener un dominio de sus habitantes. Como lo acabamos de ver en la nota, la situación por la que pasa el pueblo cubano hace ya tanto tiempo. Un pueblo en el que seguramente ha sido un gobierno idealizado por algunos, por otros estigmatizado, por algunos llamados de régimen, pero realmente esta situación a la que el pueblo cubano en los 2 últimos meses se ha venido manifestando a lo largo
del propio país, pero también las diferentes colonias en todo el mundo ponen de manifiesto una inconformidad. Realmente el pueblo cubano está inconforme. Son estas situaciones las que están llevando a que incluso en el gobierno actual el legado de Fidel Castro pueda hacia el futuro pensarse que desaparezca. Serán esas las problemáticas que nos acompañen en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y precisamente para hablar sobre esta problemática nos acompaña el representante de los cubanos en Medellín, Darien Garcés. Bienvenido, Darien. Muchas gracias. Y nos acompaña igualmente el docente de Ciencias Políticas de nuestra universidad, Olmer Muñoz. Gracias por la invitación. Darien, empecemos un poco contextualizando. Cuando se habla de Cuba, encontramos un sector que dice es el socialismo y es el comunismo ideal, pero encontramos otras miradas que dicen no, hay dificultades, muchas situaciones al interno se están dando, incluso con ocasión de las manifestaciones que nunca habíamos imaginado quizás en el espectro o en el panorama geopolítico que pudieran darse al interno del pueblo cubano. ¿Qué análisis desde usted como representante en Medellín de los cubanos puede hacer de esta situación? Y por supuesto el tiempo que usted vivió allí y ahora desde nuestra ciudad. Pues definitivamente no se puede idealizar solamente un gobierno y su utopía de Estado, por así decirlo. Hay un descontento, es algo que existe, es algo latente, es algo que incluso yo mismo desde hace mucho tiempo viví y aún estando en el exilio, por así decirlo, estando fuera de Cuba, la comunidad, por ejemplo, de cubanos en Medellín lo siente. Y nosotros estamos en descontentos con ese gobierno. También muchas personas en Cuba, no vamos a decir que todos los cubanos, pero muchas personas en Cuba sienten una inconformidad latente con lo que está pasando y con lo que está sucediendo allá. Olmer, ¿qué reflexión se puede hacer desde la academia, desde la situación geopolítica, de estos levantamientos, si me permite la palabra, usted es el experto y me la corrige quizás, que se están haciendo no solo en las comunidades internacionales, sino también al interno del propio país? ¿Estamos ante una inconformidad o esto es más de lo mismo de lo que nos espera por muchos más años? ¿Qué visión poder dar sobre eso, Olmer? Bueno, yo creo que hay dos elementos que son muy importantes, sobre todo con lo que estamos viendo. Por un lado, hay un profesor que se llama Manuel Alcántara que ha descrito lo que ha pasado en América Latina como las democracias fatigadas. Eso significa que lo que ha pasado en Colombia y en otros países de la región marca la tendencia de que la población quiera expresar su inconformidad con los asuntos de gobierno, los asuntos económicos, con las necesidades fundamentales. Eso mismo ha ocurrido en cierta medida con Cuba, que fue lo que pasó el 11 de julio, y que marca de alguna manera un impacto que antes no se veía, sobre todo pues en la isla. El hecho mismo de que la población haya salido a la calle marca una idea de que hay una inconformidad ya muy evidente. Lo que pasa es que en Cuba durante muchos años ha existido la inconformidad. Yo entiendo que para muchos sea un emblema hablar de Fidel Castro o hablar del Che Guevara, pero yo creo que también hay que desmitificar un poco las figuras emblemáticas de estos personajes. Al igual que en otras democracias, en otros países, pues han sido personas que han generado procesos un poco nefastos también con la propia sociedad. Entonces, más allá de que las personas puedan creerme si el modelo cubano es lo más perfecto o no, lo que sí indica es que hay una crisis a nivel interno. En tanto cuanto tenga quien patrocine el Estado, puede mantenerse como tal. En tanto cuanto controlen la población a partir del modelo, digamos, del uso de la fuerza, puede mantenerse el régimen. En tanto cuanto puedan manipularse los alimentos, el ingreso de los recursos, las divisas, puede usted manipular la población. Pero esto llega a un punto donde ya es inevitable la conexión internacional. Una persona en Cuba, si inmediatamente puede acceder a una red de celular o a una red de telecomunicaciones que era muy difícil antes, pues se da cuenta que Cuba no está en una isla absolutamente sola, sino que vive de la interdependencia internacional. Lo que pasa es que el modelo de Castro y el modelo de
de Raúl Castro y el de Díaz-Canel piensan que ellos pueden ser autosuficientes sin necesidad de la comunidad internacional. Y eso es una falacia, es decir, es una quimera pensar que Cuba sobrevive sin la comunidad internacional. Eso es lo que pasa. Y si bien Cuba técnicamente, y lo digo con todo respeto, no tiene un modelo democrático como lo hemos vivido en América Latina, con todas las imperfecciones, ya está sugiriendo que haya un cambio de alguna manera al interior. Y eso, lastimosamente, tengo que decirlo y con todo respeto, podría ser por una vía de transición que sería muy difícil para Díaz-Canel hacerlo, es decir, que presenten otros partidos, que haya otro liderazgo o que haya un levantamiento como se ha presentado tímidamente, pero que progresivamente podría ser una ola imparable del país. Hacia allá creo que América Latina se ha movido en cambios institucionales y creo que países como Cuba y otros que han pensado, sobre todo bajo su régimen, que pueden vivir aislados, eso va a ser imposible. Tendría que pasar una cosa, digamos, muy novedosa para que cambie de inmediato, pero eso todavía se va a demorar. Pero el asunto es, las personas quieren salir, van a vivir en otro lugar, igual como pasa con los venezolanos, igual como ha pasado con otras personas de otros países del mundo, que quieren migrar porque buscan un futuro promisorio y no es gratuito. Entonces, pensémoslo en este ejemplo, que ni siquiera los haitianos quieren viajar a Haití como punto de paso hacia Estados Unidos, que podría ser el más fácil, digámoslo así. Técnicamente podría ser de esa manera, es decir, en un paso, pero el gobierno tampoco permitiría ni un ingreso de migrantes, ni tampoco un tránsito de migrantes a Estados Unidos, porque ha sido su enemigo durante más de 60 años. ¿Qué decir, Darien, sobre esta situación a través de la cual cada vez más la manipulación de los medios, sobre todo la falta de acceso a lo básico que es un internet, todo ese tipo, a las mismas redes, eso cómo lo perciben ustedes desde acá, o sea, los cubanos residentes en Medellín? ¿Qué impacto está teniendo sobre la población para que de alguna manera lo que se muestre sea probablemente, o sea, estar desconectados ante el mundo, ¿no? Bueno, primero quiero comenzar con una notica, incluso con respecto a lo que nos comentaba sobre otro partido y demás. Recordemos que hace unos años Cuba hizo un referendo a su constitución política. Y hay algo muy, bueno, que toma esto de controlar las masas, ¿sí? En Cuba se hizo una campaña política única, el gobierno, la televisión, los medios, todos adscritos al Partido Comunista de Cuba, donde era sí por la continuidad política, y lo que establecía en esta Constitución, que a mí me parece que a partir de ese momento la Constitución quedó enferma en sus cimientos, es que el único partido político en Cuba debía ser el Partido Comunista de Cuba. De tajada estás eliminando que existan otros movimientos políticos que puedan hacer frente al Partido Comunista de Cuba. De tajada estás eliminando disentir. No puede haber ninguna otra forma, ¿sí?, para ir en contra de lo que dicta el Partido Comunista de Cuba. Y aquí algo que nos pasó a nosotros, la comunidad. Somos un poco más de 3 millones de cubanos alrededor del mundo que estamos fuera de Cuba. En Cuba solamente hay votantes, en edad votante, alrededor de unos 4 millones de cubanos. 3 millones, 4 millones. La cantidad de votos por el sí a la Constitución, incluso con una propaganda impresionante, donde amigos míos que estaban en contra ponían cartel de no y podían perder su trabajo, incluso perdieron su trabajo, así pasaba, ¿sí? Nosotros no pudimos votar ni a favor ni en contra. Nosotros, ciudadanos cubanos, que estamos fuera, desperdigados por todo el mundo, porque emigramos en busca de otras posibilidades, de otras opciones, oportunidades que no teníamos en Cuba, no pudimos votar ni en contra ni a favor de esta mentira de Constitución.
¿sí? Entonces, por ese lado, nos afectó muy directamente a nosotros. Nos quitaron de todo lo que era el movimiento a favor o en contra de una constitución que en este momento está podrida, ¿sí? A partir de eso te vas a dar cuenta que los medios de comunicación en Cuba manejan absolutamente todo. Si hay que votar sí por esa constitución, había que hacerlo, y la única propaganda que se mostraba era esa, nada más. Toca usted un elemento muy importante dentro de los muchos que la situación o problemática del pueblo cubano vive a diario. Problemáticas como acerca de poder pensar que incluso estar aparte de lo geopolítico, pero situaciones como el sistema de salud, el mismo proceso de vacunación en el país, nos ponen a pensar ante qué se enfrenta la comunidad cubana. Pues bien, en la siguiente nota tendremos a Ilian Hernández, un enfermero cubano que reside en nuestra ciudad de Medellín y que nos quiere compartir un poco cómo es esa problemática, esa experiencia cuando de acceder a la educación e incluso de acceder a la salud con los insumos más básicos, a qué se tiene que enfrentar. La nota que les ofrecemos a continuación. La situación epidemiológica en mi país es grave. La gente muere, no hay carros fúnebres para enterrarlos, no hay ataúdes, no hay oxígeno, no hay medicamentos, simplemente por un gobierno que nos tiene golpeados hace más de 60 años. No dejan entrar ayudas médicas, no dejan entrar vacunas. Estados Unidos quiso donarle, como le donó a Haití, millones de dosis para inmunizar al país, y este gobierno que castiga, este gobierno asesino, no permitió, y por eso en mi país en estos momentos la gente muere en las calles, los hospitales colapsados, los hospitales son un desastre, no hay medicamentos, no hay nada. Aquí en Colombia, desde que empezó la pandemia, yo fui de los primeros que empezó a atender pacientes con complicaciones COVID, y me doy cuenta que mi país no está preparado para esto. No está preparado porque todo ha sido una mentira. Cuba no es una potencia médica. Cuba es un desastre médico. Continuamos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, analizando un poco la situación, no solo política del pueblo cubano, sino también a lo que se enfrentan a diario quienes allí se encuentran y los que han salido a buscar mejores condiciones de vida, a migrar a otros países. Escuchábamos, Darien, a Ilian, el enfermero cubano, contándonos una problemática. Es decir, uno escucha esto y uno quisiera saber si hay alguien que efectivamente esté a favor de lo que está sucediendo en Cuba, y no lo encontramos, incluso como análisis para nuestro espacio y demás. Entonces, uno se pregunta, ¿es tan delicada la situación del pueblo cubano en términos de acceso a, por ejemplo, hablamos de que la medicina cubana es de lo mejor, pero sin embargo su vacuna no ha sido suficientemente efectiva y cada vez más llega desde la comunidad internacional noticias de muertes, pero también de los insumos médicos, desde los medicamentos básicos que pueden llegar? Que desde la colonia cubana, por así llamarla, en Medellín, ¿ustedes cómo sienten que eso se está dando en el pueblo cubano? Él no estaba exagerando. ¿No estaba exagerando? No estaba exagerando. Hace poco incluso mi abuela estaba enferma y tenía todo un cuadro gripal con todos los síntomas muy parecidos al COVID. Algo tan simple como un PCR no se lo pudieron hacer. Mi abuela tiene 92 años y un simple PCR no se lo pudieron hacer porque no había. Ahora bien, el tema de la vacuna, bueno, sí están vacunando. ¿Qué efectividad? No sabemos,
porque es un candidato vacunal, no es una vacuna. ¿Cuánto falta para que se vuelva una vacuna? ¿Qué tipo de pruebas tiene que pasar para que se vuelva una vacuna y sea aprobada por la OMS? ¿Sí? ¿Por qué Biden hace unos meses atrás le dijo a Cuba, aquí tenemos vacunas, Pfizer, ¿sí? Moderna, entre otras, podemos dársela? Y Cuba dijo que no. Sin embargo, hace unos días, 2 o 3 días, se aprobó que Sinopharma ¿Sinopharma es? ¿Sinovac? No, la China. Sí, Sinovac. Era, Sinovac. bueno, Sinovac. Así que estaba creada por Sinopharma. Entonces, esa sí podía entrar a Cuba y podían vacunar. ¿Qué está pasando entonces con los candidatos vacunales cubanos? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Por qué a Estados Unidos le dices que no? ¿Y por qué a China le dices que sí? ¿Cuánto vale más el orgullo que el bienestar de la población? Son preguntas que uno podría responderse, oye. Y ante ese panorama, ¿qué le espera? O sea, estamos ante una vacuna propia en Cuba que aún no ha pasado, la vacuna soberana, ¿cierto? Ahora nos cuentas que efectivamente han aceptado la Sinovac, que es la vacuna china, de pronto para la población, pero eso de alguna manera, Olmer, nos pone ante un panorama de salud también, como con respecto a la situación geopolítica. Estamos ante un escenario tal que efectivamente lo más mínimo se controla, o se puede pensar que alguna luz sí puede surgir después de estos movimientos que se están gestando. Bueno, yo creo que en el caso de la región, a nivel geopolítico tenemos muchos intereses. Sin lugar a dudas, fíjense ustedes que nosotros, en el caso de Colombia u otros países, recibimos vacunas chinas. Eso no ha generado ningún problema ideológico al respecto. Y recibimos vacunas de Estados Unidos y probablemente llegue la Sputnik de Rusia. Es una competencia global también ante un fenómeno de necesidad global. Por lo tanto, negarse a esa ayuda por una maximización ideológica, pues es un error que le está pasando al gobierno cubano. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar en varios elementos. Por un lado, América Latina en general tiene muchos retos democráticos, las personas están exigiendo decisiones, eso está muy bien, dentro del marco de los cambios institucionales, dentro del cambio del marco de las libertades. Pero fíjense ustedes que es muy particular que en el restante de América Latina se exige esto, pero no se le puede exigir al gobierno cubano. Es una contradicción porque realmente favorecemos las discusiones democráticas, favorecemos los cambios y las voces de los jóvenes, pero en Cuba no se puede aceptar eso. ¿Por qué no? Eso es lo que uno llama también una cierta, digamos, contradicción de la democracia. Son unas ciertas democracias fingidas, porque fingimos realmente ser tan democráticos que aceptamos esos niveles de autoritarismo, como pasa en Venezuela, pasa en Cuba o pasa en Nicaragua. Entonces es una pregunta que tenemos que hacernos a nivel institucional. Claro, estamos cansados de los modelos viejos, es verdad. ¿Podemos modificar las democracias? Efectivamente. ¿Habrán cambios institucionales? Se están dando. ¿Por qué otros países no pueden permitir eso, como en el caso de Cuba, que también hace parte de un conglomerado, que es la Organización de Estados Americanos, o al menos formalmente se le invitó nuevamente a reunirse con la Organización de Estados Americanos, pero no aceptan, al menos el gobierno de Canel y los demás, no aceptan el modelo de la democracia, porque eso implica dialogar con aquel que tiene una posición diferente. Y si bien incluso en nuestras democracias ha sido difícil dialogar con la diferencia, pensemos en un estado donde no acepta la mínima diferencia. Entonces yo creo que los retos están hacia allá, hacia pensar en que el tema de la humanidad es una interdependencia, que la maximización ideológica le hace mucho daño a cualquier estado y a un gobernante, que la concentración del poder daña los intereses de la nación y que, por supuesto, la ciudadanía tiene derecho a expresar sus opiniones. Eso yo creo que es un llamamiento a cada uno a pensar, y lo hago sin ánimo de ofender a nadie en absoluto. Si alguien está de acuerdo con el modelo cubano, pues maravilloso. El asunto es que le estamos presentando un modelo donde sus propias contradicciones pueden llevar a su propio cataclismo, que es lo que hemos dicho durante mucho tiempo. Solamente se sostiene si tiene un patrocinador. De resto,
fracasará estrepitosamente y hará un cambio agudo como lo hizo la Unión Soviética en su momento, y que ni siquiera hoy un presidente como Vladimir Putin vuelve a alzar las banderas del socialismo de Lenin o de Stalin, dándose cuenta de que el modelo no le funcionó. Entonces yo creo que la apertura, el diálogo, oxigena mucho los estados y sería una buena oportunidad también para que Díaz-Canel se dé cuenta de que el mundo ha cambiado mucho desde hace 50 años y que no estamos en la Guerra Fría, estamos en la posguerra fría, y creo que la interdependencia es mayor para beneficiar a la población. Darien nos ha planteado en esa respuesta en el último momento, Olmer, como todos esos retos y desafíos que le cabe también al pueblo cubano, pero a una comunidad internacional ante una responsabilidad de la que ninguno deberíamos sentirnos excluidos, porque hacemos parte de toda esta nación que se llama mundo. ¿Qué llamado a hacer desde como representante de los cubanos en Medellín finalmente al pueblo cubano, a las autoridades, es decir, o a la misma comunidad? ¿Qué decir a puertas de una situación que cada vez más seguramente en una especie de olla a presión va a ir creciendo y que no sé si desde su mirada algún día podamos encontrarnos ante un pueblo democrático en términos de elecciones, de multiplicidad de partidos y demás? ¿Qué llamado a hacer? Bueno, lo primero es que hay que analizar algo. Sí existe un benefactor. Desafortunadamente, el benefactor del mismo gobierno cubano somos nosotros los exiliados. Y lo voy a decir de esta forma, el familiar nuestro que vive en Cuba es un rehén económico. Para eso existen las famosas tiendas MLC, donde solamente puedes comprar cosas que incluso te hacen falta para el día a día, completamente libre, pero solamente lo puedes comprar a través de tarjetas magnéticas recargadas con dólar o con euro de nosotros los exiliados. No con peso cubano que gana la persona. Entonces ahí hay un benefactor económico. Va a ser muy lejos. Mientras exista ese benefactor económico que somos nosotros mismos, va a estar muy lejos la caída o el cambio de pensamiento político de este gobierno. Segundo, que este gobierno no le interesa el diálogo. Y eso es algo que nosotros como comunidad debemos hacerlo ver. El ejemplo de esto es el famoso decreto 35 del año 2021 que salió hace unas semanas después del 11 de julio. Lo vimos hace poco, lo que pasó en el 11 de julio, los teléfonos celulares, el internet se acabó, lo cortaron, pero los teléfonos celulares seguían grabando. Y este decreto es una ley mordaza para que todo aquello que diga, mira, no hay recursos en los hospitales, la salud está por el suelo, no hay test de PCR. Toda aquella persona que dentro de Cuba diga a través de las redes, pasa esto o pasa lo otro, puede ser penalizado. Entonces, la primera labor de la comunidad cubana es luchar contra ese decreto, luchar porque la verdad llegue a todas partes, luchar porque hacia adentro Cuba hace ver, hacia adentro, hacia la población cubana, Cuba hace ver que están viviendo la panacea. No es así. Entonces nosotros tenemos que mostrarle la realidad de los países donde vivimos a nuestros familiares, a nuestras amistades en Cuba. Eso es lo primero, ¿sí? Por ejemplo, para una persona en Cuba, Colombia está muy mal, ¿no? Y hoy en día creo que estamos dando un paso positivo frente al COVID. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer ver eso a nuestras amistades y a nuestros familiares en Cuba. Hacia afuera, las personas que están idealizando ese gobierno, nosotros tenemos que mostrarles lo que está sucediendo en Cuba. Mostrarles no solamente como que, mira, Cuba está mal. No es de palabra. Es de fotos, es de videos, es de hechos. Mostrarle cifras y también mostrarle la realidad sobre esos decretos que son ley mordaza y que hacen ver más ese gobierno como una dictadura, como lo que es, una dictadura. Entonces, nuestra labor es esa.
Nuestra labor no es ir a Cuba y decir, voy a luchar contra ese gobierno. No, esa labor la tiene el cubano que vive allá, ¿sí? Nosotros sufrimos desafortunadamente por la búsqueda de oportunidad y demás, sufrimos un proceso de migración, donde en cierta parte ya nuestro apoyo a la sociedad es donde vivimos, y también el apoyo a nuestros familiares en Cuba. Pero cuando uno emigra es por búsqueda de oportunidades, y si pasa eso es porque las oportunidades en Cuba no las hay. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer ver a la comunidad internacional y a la comunidad cubana que vive dentro de Cuba. Finalmente, Olmer, desde la academia, toda esa reflexión que desde las clases, pero por supuesto la universidad misma puede ir planteando para que efectivamente el panorama de la situación de Cuba pueda expandirse como a nuevos escenarios. ¿Qué decir desde la academia en términos de esos retos que nos caben? Pues básicamente que nosotros, pues los que somos profesores y los estudiantes, estudiar el modelo de Cuba, ¿cierto? Sin apasionamientos y darnos cuenta de que también tienen contradicciones y que las ha tenido durante muchos años. No se trata solamente de satanizar lo que haya hecho Fidel Castro en su momento, sin embargo, hay que ver con los hechos qué tanto ha sido la evolución progresiva de un país que busca promisoriamente vivir mejor. Entonces yo creo que la importancia de la academia es mirar todos los aspectos, no ideologizar demasiado y maximizar el idealismo de lo que puede hacer la revolución cubana, porque obviamente hay contradicciones. Y yo creo que la esperanza es si en algún momento volverán a tener un modelo democrático, sería maravilloso. Y yo creo que si los jóvenes, como en el caso de Colombia o de Chile o de Brasil o de Buenos Aires, por ejemplo, han podido exponer al mundo sus angustias en materia de gobierno, en materia de economía, ¿por qué no lo pueden hacer los jóvenes en Cuba? ¿Por qué ellos no pueden mostrar eso? En el caso de Colombia, y lo pongo como un ejemplo real, nosotros estuvimos en las páginas de los periódicos internacionales durante más de 3 meses hablando sobre las luchas de los jóvenes en Colombia, buscando cambios, pero también mostrando que el gobierno colombiano prácticamente estaba masacrando la juventud, como se presentaron en muchos titulares internacionales. Sin embargo, lo que pasó en Cuba el 11 de julio tuvo un impacto mediático, pero regularizado. Ustedes se dieron cuenta, como pasa en Pyongyang o como pasa en Venezuela, la información queda encriptada y se bloquea hasta un punto donde ya ellos no pueden generar otro cambio. La ventaja que tenemos en el siglo XXI es la movilización a través de la comunicación. Y esa es una forma de que el ciudadano también se empodere de los cambios sociales y que también en un país como Cuba puedan progresivamente tener una apertura y que la población, que no es solamente lo que uno ve en Varadero, hay que recorrer todo Cuba para saber cómo vive un cubano. Eso lo saben los turistas ahí y le reciben la tarjeta de crédito ahí, pero de resto usted lleva euros y no le pagan tanto, no le cobran tanto impuesto, pero llevas dólares y sí te cobran un impuesto adicional. Entonces yo creo que esa es la realidad que uno tiene que conocer, sin ánimo de decir pues que estemos en la verdad absoluta, pero sí conociendo el fenómeno para que pueda haber un cambio institucional, que es lo deseable, y que la población al interior de la isla pueda tomar una decisión. La restricción por la fuerza simplemente va a crear un desasosiego en la población y una ira implacable que en algún momento va a explotar. Ante este panorama, bien cabe una responsabilidad de la comunidad internacional, del mismo gobierno cubano, pero sobre todo el hecho de crear conciencia crítica frente a esta situación es de alguna manera poner una semilla sobre lo que bien podría plantearse, como lo han hecho en este espacio de opinión el representante de los cubanos en Medellín, Darien Garcés, e igualmente nuestro profe de Ciencias Políticas, Olmer Muñoz. Que sea a partir de estas reflexiones la mejor opinión posible desde la invitación que se nos ha hecho para conocer un país, para conocer una situación política, pero también para sentar nuestra voz de solidaridad y acompañamiento al pueblo cubano. A ustedes, mil gracias por permitirnos llegar a sus diferentes hogares y espacios a través de En Rojo y Negro.
Los invitamos a que sigan conectados con todos nuestros canales digitales, redes sociales, para que efectivamente la opinión no pare, porque desde la investigación es posible hacer academia, pero sobre todo generar opinión. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.